Cliniqueando con Álvaro de Pedro. Todos en algún momento hemos pensado, el día que tenga mi clínica, yo haré las cosas de una manera diferente. Pero la realidad muchas veces es otra. Cuando tenemos nuestra clínica ya no basta con ser un buen odontólogo, vamos a tener que liderar equipos, seleccionar buenos perfiles para nuestros equipos. Y de esto vamos a hablar en el capítulo de hoy. Y para esto tenemos una grandísima invitada, Maite Montesinos. Bienvenida, doctora. Hola, Álvaro. ¿Cómo estamos? Bien. Qué ilusión, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias. Me hace muchísima ilusión, Maite, que estemos aquí, que estemos en el capítulo de hoy. Y bueno, me preguntabas, Álvaro, ¿pero de qué vamos a hablar, no? Y Sí. yo te decía, Maite, pero si es que tienes una historia chulísima que contar. Bueno, yo creo que pocos odontólogos o pocos propietarios de clínica han pasado, tienen una perspectiva tan amplia como la que tienes tú. Fuiste higienista, luego fuiste odontóloga general, hiciste un máster de cirugía, máster de ortodoncia y luego fuiste propietaria de clínica, a la vez ejerces como ortodoncista, ¿no? Bueno, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo empieza tu vocación por la odontología? ¿Cómo llegas tú a la odontología, Maite? Ay, buena pregunta. Buen inicio, hace ya unos años. A ver, yo de siempre quería haber hecho magisterio de inglés. Toma ¿Vale? ya. Toma. Así, para empezar. Así para empezar. Yo digo, Esto no viene de yo creo que con vocación de 2 años ya nacimiento. quería ser odontóloga. No, yo quería, pues eso, mi padre está ya jubilado, pero maestro en colegio, y entonces yo veía pues la calidad de vida que tenía, pues lo que disfrutaba de su trabajo, la recompensa de alumnos que lo veían luego por la calle y le decían, y yo decía, jo, qué guay, le saludaban, ahí estaban contentos, y que con los años le decían, es que con el que más he aprendido es contigo, es que no sé cuánto, aunque hubiera sido estricto y muy disciplinado, y a mí eso me gustaba. ¿Qué pasa? Que llegó, yo soy de GB Code, ¿vale? Del Bupi Code. Yo también. Y claro, llegó el momento de tomar la decisión y la educación en España había cambiado, el sistema de educación, y se me planteaba decir, madre mía, que la hora oposita, das un golpe de realidad, siempre te montas tus castillos y tu historia, y llegó el momento de tomar la decisión y dije, ¿y ahora qué hago? Si yo quería hacer magisterio en inglés, pero siguiendo los consejos de mi madre, los consejos de mi padre, valora que ahora la educación no está como antes, etcétera. Y acabé estudiando higiene bucodental, que yo nunca había ido al dentista. Mi hermano pequeño sí lo había llevado, nunca había ido al dentista, y cuando yo aparecí ahí para hacer un módulo, porque dije, si no estudio magisterio, yo no voy a hacer ninguna carrera. Toma ya. Yo no me voy a tirar toda mi vida estudiando, ¿vale? Y entonces me presento ahí al módulo, yo no sabía lo que era, y cuando llego allí veo sillones dentales, dije, ¿dónde me he metido? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me pongo a estudiar, me pongo a hacer las prácticas y me contratan para trabajar. Y entonces ahí yo descubro la odontología y digo, esto es una pasada. Sí. Y estando trabajando de higienista en esa clínica dije, yo quiero saber lo que sabe ese doctor. Yo quiero saber, cuando mira esa radiografía, qué es lo que ve. Y entonces, pues preguntando a ese doctor, a la otra doctora, pues mostrando el interés que yo notaba que ya estaba empezando la hormiguilla dentro, y dije, a estudiar. ¿Y cuánto tiempo ejerciste como...? Como higienista, pues estuve como año y algo, si es que no me lo pensé mucho. Es que fue como un despertar en mí, decir, he encontrado esto. Y estudié, tuve mis 5 años de carrera. ¿Y compaginabas con higienista o no? Cuando venía en vacaciones, sí. Y entonces, sí, que yo era una fan de querer saber. También te digo que me ayudó mucho haber sido higienista para empezar la carrera y poder entender mejor muchos conceptos. Tanto, vale que los primeros años más medicina y general, por así decirlo, y patología médica general, pero sí que me ayudó bastante saber dónde me estaba metiendo. Y me gustó. Bueno, terminé los 5 años de carrera, yo estudié en Madrid, y me volví. Y casi terminando, pues empecé posgrado de ortodoncia, un posgrado de cirugía, etc. Empecé la rueda y dije, bueno, que ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Oye, y esta barrera invisible, Maite, que muchas veces tenemos, ¿no? Porque claro, nos contabas que tu padre es funcionario, ¿no? Sí. Que de alguna manera idolatrabas. Totalmente. Pero ¿cómo sientan tu familia de repente que Maite Montesinos, que quería ser maestra, que tu padre seguramente veía su legado, ¿no? Por así decirlo. El día que tú dices, voy a hacer higienista bucodental. Esto como... A ver, la verdad que mis padres siempre me han empujado, siempre. Siempre ha sido, no hay límites, tira. Qué ¿Tú bueno. quieres? Tira. Qué ¿Qué hay que bueno. hacer? Nos vamos a Madrid, nos vamos a Madrid.
te vas de alquiler a un piso, el año que viene te quieres cambiar, pues venga, y así todos los años, porque yo estando en Madrid, los 5 años me he cambiado de vivienda, ¿eh? Cada año era una Cada nueva. año era un alquiler nuevo. Y ahí los he tenido, remando conmigo siempre. No hubo Siempre. No oposición hubo un pero por el hecho de de... decir no, y piénsatelo, No, pero que porque... tendrás una seguridad siendo Sí, funcionaria. pues no, para nada. Para nada. Al contrario, fue más el pensar, no voy a hacer educación, ¿vale? O sea, la carrera de magisterio, fue más por los consejos que me dieron ellos. De decir, piénsatelo bien, la educación sanitaria, la educación en España, el sistema ha cambiado, empezaba la LOGSE y era como mi padre veía el cambio del tipo de profesor y maestro o maestra que había y Cómo cambiaba la educación, cómo ¿no? Cómo cambiaba la figura todo, del no maestro. solo el alumno, cómo cambiaba el maestro. Me decía, piénsatelo, y mi madre me decía, mira a ver las oposiciones, que vas a estar tiempo, que tal, que no quiere decir que no lo puedas sacar, que tú puedes con todo lo que tú te propongas. Pero bueno, fue como decir, me están aconsejando, voy a escuchar. Qué chulo, Maite, porque fíjate que en otros capítulos, con otros invitados, hablamos de cómo han tenido esa barrera invisible la que te hablaba, ¿no? Que mis padres han querido que toda la vida sea esto y escoger otro camino muchas veces Nunca me es lo han complicado, impuesto, ¿no? ni a Y mí ni sobre a mis todo esa hermanos. barrera que vas a tener que romper, y como hablábamos hace un ratito tomándonos Sí. un café, ¿no? El tener que educar muchas veces a los padres, pero en tu caso ha sido todo lo contrario. O sea, tú No, has no, tenido para nada. el apoyo de tu familia y de tus padres. Pero tanto a mí como a mis hermanos nos han dado libertad de decisión. ¿Y qué quieres eso? Vamos. ¿Qué quieres eso? Vamos. Oye, ¿Que te estrellas? Venga, otra estoy cosa. casi vamos. convencido de que van a ver luego este capítulo, ¿no? Seguro. Mira, por aquí tenemos una cámara. No sé si te apetecería aprovechar ya que los tienes Ay, aquí yo y que, les ¿sabes? quisieras dar alguna palabra, o les quisieras dedicar algunas palabritas de agradecimiento. Yo, por supuesto. Y lo primero que tengo que decir es que sabéis que yo soy tozuda y cuando quiero algo voy a por ello, pero en ese momento fue crucial de mi vida que quise escucharos, que estabais conmigo y que siempre habéis estado, siempre me habéis empujado, nunca ha habido un pero. Y siempre me habéis dicho lo orgullosos que estáis y lo que me admiráis. Y la verdad que eso sois mi árbol donde agarrarme y la verdad que os quiero, lo sabéis un montón. Y os doy las gracias infinitas porque hoy por hoy tengo lo que tengo gracias a vosotros. Wow. Madre mía, nos vamos a emocionar ya si no vamos a empezar. Es que es verdad. Qué Que gran, yo lo peleo todo por el camino, pero los tengo ahí. qué importante, ¿eh? Cuando alguien tiene confianza en Sí. ti, lo que te puede llegar a empoderar eso, saber como Totalmente. que confían en ti Es que no me han frenado nunca. y que no hay límites, como dice ostras, que no me ponen límites. ¿Alguna vez me han dicho, pero vas a parar? ¿Algún día vas a parar? No, no puedo, me da suena, vida tener algo. Me suena. Pues fíjate, Maite, que había dos cosas muy interesantes, ¿no? Para este capítulo de tu historia que me gustaban mucho. La primera, esta parte de higienista, porque además tengo la creencia, porque lo he vivido en muchísimas clínicas, de que hay un grandísimo cambio entre el odontólogo o odontóloga que viene de carrera o que viene por tradición, porque su padre o su madre han sido odontólogos, a ese odontólogo o odontóloga que viene de haber sido higienista, ¿no? Y lo vivimos. Y Carlos y yo, mi socio, lo hablamos muchísimo. Y cuando vemos un perfil que vemos que ha pasado por higienista, es un perfil que nos suele atraer mucho, sobre todo y fundamentalmente por la humildad, por la empatía de haber pasado por clínica, por verlo desde otro lugar, por el haberse Totalmente. tenido que adaptar. Hace poco me preguntaba una chica, una higienista, que llevaba muy poquito tiempo en una clínica, y me decía, Álvaro, tú con tu experiencia, para ti, ¿cuál es la mejor higienista, ¿no? Si tú me tuvieras que decir cuál es el criterio, una gran pregunta, ¿no? Y le decía, pues mira, creo que la mejor higienista es aquella que sabe adaptarse a todos los doctores. O sea, es decir, sabe lo que necesita cada uno, que es un ejercicio de empatía tremendo. Entonces, claro, cuando has pasado por ese lugar, ¿no? Has sido higienista y desde esa visión de ver y tu referencia muchas veces ya no solamente es lo que ves positivo, Claro. sino lo que no te gusta, ¿no? Y oye, sin ánimo de desmerecer o desprestigiar a ningún odontólogo, pero muchas veces la manera o el trato en la que se trata a la higienista parece que la miramos por encima del hombro, ¿no? Y esto la higienista lo percibe. Y tú que has estado de ese lugar, ¿qué influencia ha tenido para ti esto en tu manera de ser odontóloga y a día de hoy de dirigir? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Y te explico por qué. Yo en 2001 empecé en el mundo de la odontología. Estamos en 2026. Son muchos años ya y muchas experiencias vividas. Y al haber sido higienista, para mí, como bien has dicho, es una forma de empatizar en todos los puestos.
porque siendo higienista, pues ves cómo te trata el jefe, cómo te habla. La compañera, la coordinadora, la supervisora, que es en recepción, el paciente, la confianza que coge contigo. Tienes una visión 360 de la clínica, ¿verdad? De verdad, ¿eh? De verdad. Y es cierto que cuando yo terminé odontología y me puse a trabajar como odontóloga, ya dejaba de ser higienista y era odontóloga, te notas con más potestad y obviamente tienes más criterio de decisión en el tratamiento de tus pacientes. Y es cierto que para yo poder trabajar como odontóloga a gusto, yo necesitaba que los higienistas estuvieran a gusto conmigo. Porque yo sabía que yo, con los odontólogos que yo había trabajado siendo higienista, digamos que los había hecho tontos dependientes de mí. ¿Vale? Y entonces yo siempre se lo he dicho a mis chicas, a mis higienistas, a mis auxiliares, a todas, que me tenéis que hacer tonta. O sea, que yo no puedo acoger algo sin que tú estés conmigo. Wow. Porque es que lo veo crucial esa conexión que hay. Porque es cierto que yo cuando estoy trabajando con mis higienistas, dentro de gabinete me siento más segura. Fíjate, que no es que desconfíe de mí, de mi trabajo, de mi labor. Lo tengo... No, pero entiendes que es un binomio, entiendes que no puedes. Pero que es sí. que, no sé, son sus ojos, son sus manos, aparte de los míos. Y entonces, si yo estoy trabajando y tengo el periscopio puesto en 360, necesito que la otra persona también, ¿vale? Y para mí eso es una conexión brutal. Y luego a la hora de comunicarme con ellas, en todos los puestos, en recepción, es que o te pones en los zapatos del otro o lo intentas, nunca los vas a llevar igual, pero o te pones en sus zapatos o no sabes realmente lo que está viviendo esa persona, porque somos personas, la humanidad está dentro y el corazón es lo que manda a funcionar. Y el miedo paraliza, ¿verdad? Cuando tú, me Buah. imagino cuando eras higienista, ¿no? Y estabas con un doctor y te hablaba Hombre, y te bien. impone, ¿eh? Yo recuerdo y trabajar con al un final másilo. no sacas lo mejor de ti, ¿no? Hombre, yo Tienes recuerdo que generar un trabajar... entorno de confianza. Pues totalmente, yo recuerdo trabajar con un másilo y yo esa noche soñaba con él, de decir, Dios mío, mi vida, que me salga todo perfecto, que no se me caiga nada, que esto tiene que estar todo aséptico. Y era, pues eso, una autoexigencia de decir, ay, que no me mire mal, que no me diga nada, que me pongo a llorar enseguida, ¿sabes? Y entonces, cuando yo estaba trabajando como odontóloga, yo veía cómo algunos odontólogos y odontólogas miraban por encima del hombro al resto de los compañeros. Y era como... Pero ¿qué dices? O sea, si es que la necesitas o lo necesitas. Para que Al tú final puedas... estamos en escalafones diferentes, o sea, es decir, en cuanto a responsabilidad. Es un tema de responsabilidad. Oye, mi campo es este o mi campo es este y el de mi compañero higienista es este, pero estamos al mismo nivel. O sea, lo que tenemos Para mí, son sí. diferentes áreas de responsabilidad. No, Joder, no es que totalmente. esté por encima de ti, sino que tenemos diferentes, o tenéis Totalmente. diferentes áreas de Yo, responsabilidad. es cierto que dentro del gabinete la última palabra la tengo yo, es obvio. Yo soy la responsable de lo que pasa dentro con mi paciente. Pero bueno, cuando salimos del gabinete tiene que haber una conexión entre todos. Es que yo llego a mesa puesta, como yo digo. ¿Y cómo consigues esto, Maite? Porque, a ver, la teoría es muy bonita y Sí. seguramente el que nos está escuchando ahora estará diciendo, mira, yo quiero esto, Qué pero claro, ¿cómo se fantástica, ¿no? nota que Maite no está en mi clínica porque mis chicas, porque yo les pido, Oh, porque... madre. Y entiendo que no siempre lo has conseguido. Ah, que va, Álvaro. Mira, yo higienista, luego odontóloga y luego digo, quiero mi clínica. Yo quiero trabajar a mi manera. Yo quiero cuidar, perdón, yo quiero cuidar del personal como a mí me hubiera gustado verlo en todas las clínicas. Esta porque he trabajado conversación en la muchas. recuerdo. Te he dicho que había dos motivos por los que te quería invitar y que estuvieras Sí, con nosotros en correcto. Clinicando. El primero era tu historia como higienista y el segundo, y recuerdo ese momento cuando tú me dices, Álvaro, quiero montar mi clínica porque además considero que se puede tratar de otra manera al personal, Sí, involucrarles, implicarles. Y me acuerdo de ese momento, no sé si te lo llegué a decir, pero yo dije, wow, qué potente, Y qué ¿no? loca. Pero a su vez, oye, ¿cómo tenía muchas ganas de tener esta conversación unos años después? ¿Hace cuántos años que montaste la clínica? 8. Voy 8. para 8. Pues fíjate que esa conversación estaba pendiente desde hace 8 años porque yo en aquel momento pensé, me gustaría escuchar a Maite dentro de unos años si realmente piensa de la misma manera, no porque no haya que cuidar al personal, ¿de acuerdo? No porque no haya que alinearlos, no porque no haya que hacer que estén a gusto, que generemos esa confianza, sino por la dificultad que esto representa, ¿no? Buah. ¿Cómo ha sido esto A ver, una no es consciente de dónde se mete hasta que está adentro, ¿sabes? ¿Cómo es esto de montar una clínica de tu propio sueño? O sea, ¿qué desafíos te has encontrado por el camino? Porque entiendo que no han sido pocos. No, para nada. A ver, es que ha sido un cambio radical, porque yo como odontóloga voy a trabajar a la consulta y cuando termino me voy y ahí se quedan los problemas, ¿sabes? Si es que lo bueno y lo malo se queda ahí. Y yo me voy de vacaciones y desconecto.
Pero cuando yo dije montar mi clínica fue porque yo quería trabajar con mi tecnología, con toda la inversión que yo quisiera hacer. O sea, era un proyecto que me ilusionaba y que decía, esto lo consigo yo como sea y voy a ver, hacer un equipo, fíjate. Yo pensaba, voy a hacer un equipo y eso de que en las clínicas yo estoy viendo rotación de personal cada Qué 2 malo por 3. jefe, qué malo jefe. Yo eso Esos no son lo quiero. jefes, esos son jefes, eso no son líderes, ¿no? Yo eso en mi clínica no. Madre mía, me las he comido, Sí. pero no porque no haya habido un feeling entre el personal y yo, sino porque son personas, tienen su propia vida personal y Maite, me marcho porque he encontrado el amor y me voy a otra ciudad a vivir, o porque quiero estudiar otra carrera, o porque ahora quiero hacer odontología. Y es como, "Oh, yo te quiero conmigo, ¿sabes?". Pero es como, tienen que volar. Si es que tienen su propia vida. Entonces, Has tenido mucha rotación de personal. al principio sí. Desde hace 2 años o así estoy estancadilla. O sea, estoy podríamos bien. decir, por tanto, que de los ahora 8 tengo años mi que hijo. llevas, ¿te ha costado 6 años construir un equipo? Sí, Álvaro. Y nunca sabré, porque esto siempre, yo sé que la única que va a estar ahí voy a ser yo, lo tengo claro, de por vida, porque es mi proyecto, es mi ilusión y cada uno pues tiene su vida. Pero en mí está el hacer que el resto del equipo sienta eso, que para mí es importante. Si yo no quiero que haya rotación de personal y yo quiero sentirme a gusto con el equipo y levantarme por la mañana y ir a gusto a trabajar, yo tengo que cuidar al equipo, sí o sí. Y a mí lo que me ha enseñado el paso del tiempo, y sigo aprendiendo a ser empresaria, a ser líder, sin dejar de ser odontóloga, porque, claro, quiero montar mi clínica. Odontolíder, eres un odontolíder. ¡Yupi! Quiero montar mi clínica. Ya, pero cuando estás ahí dices, madre mía, todo lo que conlleva ser empresaria. Todas las familias que llevas para adelante. ¿Vale? Ese sentido, la responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad. Y bueno, y pues sí, me ha costado porque pues he ido cambiando de personal. A muy pocas he tenido que cambiar yo porque haya dicho no estás alineada con mi proyecto, con mi forma de llevar. Te doy oportunidades y esto no cambia. Pues a muy pocas. Más han sido los cambios porque han tomado otros caminos en sus vidas. ¿Vale? Entonces, bueno. Y nada, y ahora pues sí, tengo un equipazo, de verdad. Me ha costado mucho llegar ahí. He pasado por muchos duelos, muchas lágrimas, mucho de tiro la toalla, se acabó. Y sí, hace 3 años fue un punto de declive de decir, no puedo, con este ritmo no puedo. Esto no era lo que mi proyecto, No era esto. no era esto. No era esto. Entonces dije, No te puedes imaginar, Maite, la de colegas que están en esta misma situación. Lo vivo a diario, la frustración que hay y este no era mi sueño, ¿no? O sea, este no era mi proyecto. Yo tenía otra idea totalmente diferente de lo que iba a ser tener mi propia clínica, por problemas de personal, porque han crecido demasiado rápido, o porque no están creciendo al ritmo que quieren, o porque le están abriendo competencia, o porque... Bueno, es que todo te influye, ¿eh? Todo tú decías antes que hiciste máster de ortodoncia y máster de cirugía, pero yo creo que no hay una profesión en el planeta que tenga que estar tan formada como los odontólogos. Es que no paramos. Es constantemente tenéis que estar, y ahora, pues fíjate, hablábamos de liderar equipos, de la parte empresarial. Totalmente. Es que es una... Y claro, dentro de la parte empresarial hay muchas áreas empresariales, o sea, dentro de una clínica o sea, que tenemos áreas productivas, de personal, de marketing, de comunicación. Entonces, claro, es una formación constante para la que muchas veces, pues este no era mi sueño, o sea, es una reflexión que se repite. Es que yo en mi mente soy odontóloga y yo cuando monto la clínica yo no pienso que tengo que saber de todo eso, ¿sabes? Sí, yo pues de gestión de los números, pues todo. Te decían, bueno, con tener un buen gestor, eso ya me lo llevan. Yo, como sé, ¿no? O sea, tú pensarías, oye, como yo ya he visto cómo no se tiene que llevar un equipo porque sé lo que les desmotiva, pues yo seguramente lo voy a saber hacer. Madre mía, Álvaro, madre mía. Que va así. Y escúchame, yo, acuérdate que te he dicho antes no, yo no me voy a tirar toda mi vida estudiando, yo me voy a poner ya a trabajar, si no hago magisterio de inglés, yo voy a hacer una carrera, ¿no? Ahora pues, carrera fuera de la región de Murcia, sigue estudiando esos 5 años, luego las especialidades, luego cursos, que si posgrado, es que, bueno, medicina es un no parar. Es un no parar. O te gusta o te has equivocado de profesión, vamos. Y es cierto que es que va tan rápido que te tienes que ir formando, porque es que si no te viene el paciente y te dice, mira lo que he visto, y tú, madre mía, ¿y eso ahora qué es? ¿Sabes? Y
Y lo que no era consciente es que yo siempre me he ido formando de cosas de odontología hasta los últimos 3 años que he empezado a formarme de gestión de equipos, de gestionarme a mí misma. Qué importante, qué Sí, importante. contraté una coach hace 3 años, que era mi momento de que tiro la toalla, y me daba rabia llegar a pensar que voy a tirar la toalla, o sea, que mi proyecto, mi ilusión, me lo estoy cuestionando por factores externos, que yo no voy a poder con esto, pero vamos a ver, esto no lo hunde, vamos. Pero fíjate, Maite, qué importante es saber pedir ayuda, porque esta situación que tú nos estás planteando, como te digo, hay muchos profesionales que están en el mismo punto que por el que pasaste tú, de querer tirar la toalla, de no sentirse identificados con su proyecto, y no son capaces de buscar ayuda externa, ¿no? Ay, eso Oye, ya igual que se llegó. te estropea el coche y lo llevas al mecánico, pues Claro. oye, no estoy bien, tengo claro mi proyecto, tengo claro dónde lo quiero llevar, no estoy en el camino o estoy perdido y tengo un problema de identidad en este momento. Totalmente. Qué importante es buscar ayuda externa y que Totalmente. alguien, porque ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque claro, lo primero Pues, entiendo, ¿fue pensarlo y pedir ayuda o tardaste en pedir Tardé ayuda? 1 año. Es decir, yo la contraté hace 3, pero yo llevaba 1 año diciendo, esto, yo no me siento a gusto. Yo voy a trabajar y tener que entrar por la puerta es como me falta mi chispa. Yo no quiero que se me vaya mi ilusión. Yo necesito que esto cambie. Yo no quiero estar sufriendo. Yo no he montado una empresa para estar sufriendo. ¿Que iba bien? Sí. Pero yo no la disfrutaba. Y Sí, pero ahí es donde uno no está alineado con su proyecto. Es decir, no me Totalmente. motiva, o sea, hay pacientes, la clínica va bien, Totalmente. hemos crecido rápido, pero no me siento Pero identificado. no. Esta no es la clínica por la que yo soñé, ¿no? O sea, Sí, que yo sí, soñaba. totalmente. Y yo lo hablaba con mi marido y decía, madre mía, o sea, me he metido en un embolado. Hemos cambiado nuestra vida por completo porque no vivíamos en esa zona donde tengo la clínica. Y yo le decía, y él siempre me ha empujado, o sea, ¿quieres esto? A por ello, ¿quieres esto? ¿Algún día vas a parar? No, Bueno, no has voy a dicho parar. mucho la palabra empujar. Yo creo que a ti no te empuja nadie, Maite. Yo creo que te Yo no apoyan, paro. te apoyan, Yo te no apoyan. paro, Yo creo que pero tú tiras. yo lanzo la idea. Sí, yo creo que tú tiras, no te empujan. Antes has dicho, mis padres me empujaban, yo creo que te apoyaban. Sí, Pero totalmente. tú necesitas poco que te empujen. No. Además, yo soy siempre de estar con algo detrás. Y cuando termino eso, voy a por otro. O antes de terminar, ya estoy también con el siguiente. Pero sí que es cierto que cuando quiero algo, lo quiero. Y lo quiero para ayer, ¿sabes? Y entonces voy que no paro hasta que lo consigo. Y al principio me jugaba mucho por eso, pero me gusta eso en mí. Y yo creo que esa es mi esencia de a mí no me frena nadie, ni tú me vas a decir que no puedo. Ahora, yo te estoy contando mi proyecto, quiero tu consejo. No quiero que me quites la idea. O sea, y ahí tengo a mi marido, que es el que, ¿lo quieres? Venga, yo te ayudo. Hazlo así, pero siempre teniendo hazlo claro, así. yo creo que ese apoyo, ¿no?, de esa coach que nos comentabas, te Hombre. ayuda a tener claro lo que tú quieres, decir, vale, puedo pedir ayuda, pero siempre bajo, que- bajo mi proyecto. Totalmente. Bajo Además, mi yo proyecto. contraté la coach que tengo contratada, no es del sector de la odontología, ¿eh? Sí, Es una la coach. conozco, Encarna, que es Sí. maravillosa. Nos formamos Es juntos, de hecho. de empresarios. Entonces, pues tardé 1 año en sentarme y decir hasta aquí. Y la llamé. Y ahí empecé y yo la llamé para cómo gestionar mejor la clínica, cómo ser mejor empresaria, pero aquello acabó en casi 1 año entero de gestionarme a mí misma. Claro, pero es que el trabajo está con uno mismo. Porque Claro, pero cuando yo no tú era cambias, consciente. las cosas cambian. Tú te piensas siempre que el Totalmente. problema es externo. El problema es el equipo, el problema es la zona, el problema es la competencia y es un tema muchas veces de No, mentalidad. sí, Es claro. un tema de mentalidad de Yo trabajarse decía, uno sí, mismo. yo tengo ¿no? claro lo que quiero. Y ¡buah! Y tener que romper creencias, ¿no? Entiendo que habrá. Totalmente. ¿Qué creencias o cuáles son las creencias más importantes que has tenido que romper para poder disfrutar de tu profesión como disfrutas hoy? Pues mira, a nivel como empresaria, qué buena, a nivel como empresaria, pues esa creencia que yo llevaba al principio de mira cómo, cuando eres higienista, mira cómo le habla el jefe a esa trabajadora, o mira cómo le habla al doctor, o mira cómo... Yo decía, no, yo en mi clínica aquí todos somos iguales. Uy, esa la he tenido que romper, en cierto modo. Yo no puedo ser amiga de mis trabajadoras, amiga de amiga, ¿sabes? Que puede ser una relación maravillosa, y me totalmente. puedo ir a pasar un fin de semana, pero son hechos puntuales. Yo tengo Pero que- además es bueno para ti y para el equipo. Claro, es que yo les tengo que dejar espacio para que me critiquen. Total. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, por favor. Es que Qué bueno esto que acabas de decir. Es que claro, entonces yo creo que cuando yo estoy, ellas están a gusto, pero a lo mejor no tienen las alas tan abiertas como si no estoy, ¿sabes? Y entonces,
Pues una tiene que ser consciente. ¿Sabes qué pasa? Que echas tantas horas con el equipo que al final las consideras amigas, las consideras... Y sí, Claro. porque son confidentes. A día ellas te ven entrar y ya saben si viene mal o viene bien. Nada más por tus pasos, por tu mirada. ¿Cómo viene Maite hoy? Venga, y te vienen y te dan un abrazo y dices tú, ostras, pero ¿cómo me ha calado? ¿Vale? Pero Al final... como hablamos en uno de nuestros capítulos con Borja de la Osa, el profe de mis hijos, ¿no? que hablaba de establecer límites, la importancia, Sí. ¿no? En la educación, Totalmente. en la dirección de equipos o la dirección de empresas, saber establecer límites. Y él nos hizo una reflexión que me gustó muchísimo. Decía que cuando un jefe es amigo de sus empleados, los dejamos huérfanos de jefe. Totalmente. O cuando un padre pretende ser amigo, Amigo. sí, puedes tener una buena relación, pero eres su padre. Y claro, cuando no haces esto, pues al final dejas un vacío. Pues esa es una de las creencias que he tenido que romper. ¿Una? Esa es una de las creencias que he roto. ¿Qué otras creencias o otra creencia crees que has tenido que romper y te ha permitido poder estar hoy aquí, Maite? Pues mira, Hoy me refiero al punto donde te encuentras, donde me hablabas antes de estoy disfrutando, tengo un equipo estable, sí, ahora es que delego. ahí es donde voy. Una de las no creencias, sino una cosa con la que he tenido que combatir es mi ego, el querer llevarlo yo todo, el querer controlar todo, el no lo va a hacer como yo, o el ser tan... que no, que tiene que ser así, y el saber delegar, el decir, mira, esto lo tiene que hacer esa persona, esta persona, confío en que lo haga, ya he supervisado bastante. Y si esa persona me dice, no, Maite, así no puede ser, tiene que ser así, si me lo dice y confío en esa persona y le he dado ese puesto y he delegado en ella, he delegado con todas las que marca la ley. Si me dice Maite, sí, me parece muy bien, sé lo que quieres, pero así no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de la otra manera. Entonces yo he tenido que luchar contra eso, el confiar en que la otra persona, pero para eso tienes que conseguir un equipo que vaya alineado contigo. Es difícil. Sí, ya te digo que ha Un habido poquito, yo creo que sí. rotación. Para alguno que te esté escuchando seguramente dirá, difícil, no, alguno estará pensando, es imposible. Pues es encontrar a las personas, que es lo difícil, encontrar al personal adecuado que vaya en tu línea y que tú te permitas, que no que te manden, pero sí que te lleven, ¿vale? Porque a fin de cuentas, si no, esto no es equipo, esto es un monólogo, siempre. Sí, pero qué importante, ¿no? Esta parte que nos dices del ego, o sea, como... No sé si es un trabajo de ego, o sea, desde luego desde tu mirada seguramente es el ego, ¿no? Pero es confiar, ¿no? Exacto. O sea, confiar en los demás. Para eso hay un trabajo muy interior tuyo, como decías, oye, has tenido que trabajarte, estar con una coach varios años para empezar a entender que tú no puedes llegar, que tú llegarás rápido pero no llegarás lejos. Si queremos llegar lejos necesitamos un equipo. Totalmente. Esto muchas veces me pasa con muchos profesionales que dicen, no, es que lo hago yo más rápido, sí, pero llegarás hasta aquí. Pero si quieres llegar más lejos necesitas un equipo. ¿No te das cuenta que no eres capaz de llegar a 6 gabinetes a la vez, de estar con tus colaboradores? Sí, harás más rápido este tratamiento, pero no vas a poder estar en todo. Entonces la única manera de poder estar en todo dentro de una clínica al final es rodearte de buenas personas, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es ese criterio tuyo para elegir personas? Porque claro, entiendo que de estas creencias que tú has tenido que romper también te habrá hecho cambiar en tu manera de seleccionar. Mira, yo estuve la semana pasada con un gran referente de los recursos humanos, un colega con el que siento mucha admiración, Rubén Montesinos, que además se apellida como tú, y que además es de la zona de Alicante-Murcia, y él decía que debemos de contratar más despacio, ¿vale? Y despedir más rápido, ¿no? Porque y las empresas lo hacemos a la inversa. Seleccionamos sin criterio muchas veces porque es la amiga, porque no encuentro a nadie, porque me cae muy bien, porque la veo que tiene una sonrisa muy bonita, y luego para tomar la decisión de despedir es y le doy otra oportunidad y otra oportunidad. No quiero decir con esto que haya que despedir. O sea, no es un tema de no, pero cuando tienes claro tu proyecto, ¿no? Que hoy lo tienes, quizás hace 3 años, cuando estabas en ese momento donde uno pierde la identidad de lo que querías, o sea, tienes claro que no te gusta lo que está pasando, pero has perdido tu identidad, pero cuando lo tienes claro, el saber establecer líneas rojas y decir, no, esto es una línea roja, como una catedral que no se lo permito a nadie que cruce, yo qué sé, pues el atender mal a un paciente, una mala cara, cosas que a lo mejor para otro pueden ser menos importantes porque le da más valor al tratamiento, pero en tu caso. Sí, además cuesta mucho. A ver, es que en una entrevista tú no conoces a esa persona, entonces ahí la gente muestra su mejor versión. Y luego el día a día es cuando tú ves esa esencia de la persona
y ves si va alineada contigo o no. Puede prepararte muy bien el instrumental, lo puede esterilizar muy bien o puede gestionar muy bien una cita, pero lo que se lleva adentro, eso no se enseña, eso viene o no viene. Y entonces, cuando tú estás viendo a una persona, yo tengo claro, desde hace unos años para acá, como bien has dicho, esa línea roja, decir, hasta aquí. O sea, contrata despacio, como tú dices, y despide rápido, es decir, tienes claro que no. Maite, se acabó. Le has dado varias oportunidades porque lo has intentado reconducir, le has dicho, has hablado con esa persona. Fuera, así que esto lo tengo que defender como Fíjate, sea. ya no Esto es un tema- yo pienso, Maite, que no despedimos, la gente se despide sola. O sea, es decir, si somos totalmente. capaces de establecer cuáles son los criterios y cuáles son las líneas rojas, es decir, oye, si tú a una persona le dijera, mira, yo te voy a valorar por esto, por esto, por esto y por esto. Al final, esto es una información súper valiosa para cualquier empresa, o sea, para cualquier empleado, saber, oye, a mí se me va a valorar por, y darme unos criterios de ponderación, es decir, se me valorará más o menos o se me tendrá en mayor consideración siempre y cuando haga esto. Y cuáles son las líneas rojas que no puedes sobrepasar jamás. Totalmente. Simplemente con esto. Esto es como darle un manual de instrucciones a cualquier empleado. Claro. Decirle, mira, lo que sí y lo que no. ¿Cuáles son para ti los no negociables a día de hoy? Y digo a día de hoy, pues seguramente hace unos años serían otros. ¿Cuáles son esas líneas rojas que hoy en tu equipo, en tu proyecto, en lo que tú le quieres aportar a tus pacientes, cuáles son esas líneas rojas que no estarías dispuesta A ver, a permitir? una que, vamos, y mi equipo lo sabe, es que aunque la frase de el paciente siempre lleva la razón, vale, sí. Lo que no voy a permitir nunca es que por los prejuicios que pueda tener alguien de mi personal hacia ese paciente, se pierda la empatía. Es decir, hay pacientes pues, que pueden venir malhumorados, pueden venir súper felices. Y el higienista tiene que saber moldear un poco. No quiero una mala cara a un paciente. No es que el paciente siempre lleve la razón, pero si se ha quejado por algo o te está dando las gracias por algo, oye, escucha, hay que escuchar. Hay que escuchar y entender un poco la otra parte. ¿Que tú llevas razón? Claro que la llevas, pero es que la otra persona también la puede llevar, ¿vale? Aunque choque con tu eso. Entonces, para mí, una línea que no se pasa, o sea, que no se va a pasar, se va a sobrepasar nunca, es que un paciente se vaya mal de la clínica, con un concepto de no. Si tú ves que ese paciente se ha ido dudoso o ese paciente normalmente se van bien, ¿vale? Porque en mi clínica lo que buscamos es la empatía, la cercanía, pues la familiaridad con el paciente. Esa parte humana es la que yo quiero en mi personal. Porque todos sabemos preparar una bandeja, desinfectar, todos sabemos hacer un empaste. Pero ¿Cuál es la diferencia entre la clínica de al lado y la mía, no? O sea, la mía es sinceridad, honestidad, familiaridad, vamos. Y eso mi personal lo tiene que grabado a fuego. O sea, grabado a fuego de... me da igual lo que pienses de ese paciente o esa persona o lo que te hayan contado de esa persona. ¿Y cómo consigues esto, Maite? Porque, a ver... Dando ejemplo. Dando ejemplo, porque a lo mejor me vienen las chicas y me dicen, Maite, mira a ver en el gabinete tal, que el paciente... Tal, lleve razón o no lleve razón el paciente, Maite da la cara. Maite da la cara y pide disculpas porque ese paciente a lo mejor pues no era su día hoy, o a lo mejor no era el día de mi higienista, o no era mi día. Y, jolín, pues lo siento que he sido un poquito más brusca, perdóname, es que no es mi intención. Mi intención es ayudar. Y de verdad te entiendo y te pido disculpas en nombre del personal, ya hablaré yo con quien tenga que hablar. Porque es que somos humanos. ¿Y te has enfrentado, Maite, a alguna situación en la que tuvieras un gran profesional dentro de tu equipo, colaborador, fundamentalmente? O sea, ¿Vale? O sea, un doctor colaborador que tuviera unas grandes manos, que sabes que profesionalmente está a un nivelazo, pero que no estuviera alineado con tu filosofía y te hayas tenido que sentar con esa persona y explicárselo. Sí. Y me han durado poco conmigo. Me encantaría que nos contaras este caso porque eso es otra triste realidad que vivimos en el sector, ¿vale? Y es hacia mi equipo. Doy un mensaje, pero luego hacia el colaborador es como si fuera la República Independiente de su casa, que viene, hace lo que le da la gana. En la mía no. Entonces, qué importante es cuando hablamos de liderazgo dentro de una clínica dental, no solamente hacia nuestro equipo. No, Ostras, es que para mí el tengo equipo son ellos. tengo 5 colaboradores. Totalmente. ¿Cómo trabajo hacia el colaborador?
¿qué comunicación tengo yo para transmitirle cuál es nuestra filosofía de clínica y cuáles son esas líneas rojas y qué es lo que esperamos de un colaborador, ¿no? Además, como hablábamos antes, siendo higienista, yo veía cómo había odontólogos y odontólogas, cómo trataban a las higienistas. Yo siempre me han tratado bien, digamos, ¿no? Pero yo veía el trato, el despecho, el mirar, la prepotencia, esto y de tirarte el instrumental y tal. Y decía, pero vamos a ver. Y eso en mi clínica no pasa. O sea, ninguno de mis colaboradores va a hablar mal a mis chicas. Que puede haber tensión, lo puedo entender. Porque tú puedes estar trabajando con un niño que no se deja y al final es un estrés. Tú estás haciendo una cirugía y te tiene que salir perfecto. Estás haciendo una endodoncia y campo séptico también y todo. ¿Sabes? Yo lo entiendo. Es que si yo quiero un tratamiento excelente, yo eso tengo que poner todos los materiales y todo lo que haga falta. Y las manos tienen que ser las mejores que yo conozca, ¿no? Pero no le permito a ninguno de mis colaboradores que haya un enfrentamiento con una de mis chicas. Puede haber momentos de estrés, como te digo, pero eso se habla. Tú no eres más que nadie. ¿Y esto cómo lo trabajas, Maite? O sea, porque entiendo que hay una parte preventiva, ¿no? O sea, ya no es cuando hay el conflicto, sino cuando contratas. ¿Hay algún momento donde les haces ver a tus colaboradores? Es que yo se lo explico. Vale. También te digo que desde me que encantaría que me lo explicaras. O sea, como si estuviera, como si fuera yo el doctor que estoy en la entrevista Vale, y me estás pues o en la entrevista o como tú lo hagas. Porque vale. Esto es el valor, ¿no, Maite? De poder compartir con nuestros oyentes, es decir, vale, sí, está muy bien. Yo también lo quiero, pero ¿cómo se hace esto, no? A ver, si tú tienes claro cuáles son tus bases, ¿vale? Y dónde está un límite y dónde está el otro. Yo, cuando monté la clínica, pues tengo el mismo cirujano, después incorporé a una odontóloga especialista en estética, luego vino la odontopediatra, que sí, la endodoncista, etcétera, ¿no? Y conforme iba creciendo la clínica, esos profesionales siguen conmigo, pero ese cirujano sigue conmigo desde el inicio, ¿vale? Y yo en la entrevista a él le vi la parte humana que tenía. Lo vi que era muy inteligente, que sabía de lo que hablaba, y hice varias entrevistas, ¿vale? Y me causó admiración, ¿sabes? Porque hablamos de muchas cosas y lo vi que era humano y dije, bueno, puede que trate bien al personal, como yo quiero que tal. Y entonces, en verdad lo ves en el día a día, cómo es, ¿vale? Pero sí que me he encontrado compañeros que me ha tocado sentarme y decir, vale que tú tienes una forma de trabajar con tus manos, me gustaría ver si podemos afinar algo. Es complicado, ponerte con un compañero de profesión igual, ¿sabes? Es complicado decirle, me gustaría que hicieras mejor el empaste. O quiero que cuando termines y limpies, te estoy hablando de un empaste por ponerte un ejemplo, cuando limpies la caries quiero que me llames, que quiero verlo. Quiero ver cómo has limpiado la caries, ¿sabes? O disimuladamente te pasas por ahí y vas vigilando a ver cómo hace. Y es complicado plantarte y decirle, no vas con mi forma de trabajar, no me gusta cómo le transmites al paciente, no son esclavas para ti, mis higienistas. No, así no. Es complicado, pero ¿sabes qué pasa? Que aunque por dentro me puedan temblar las piernas cuando tenga que hablar con un paciente o cuando tenga que hablar con una compañera o lo que sea, pero sacas la energía. Pero sabes que es lo correcto. Hombre. Y lo justo. Hombre, es que yo sé eso, que tienes eso pesa. ese punto de justicia, Maite, que te define. Lo que es. Que es justo. Y lo que es justo se defiende. Totalmente. Pues mira, este punto que acabas de tocar ahora mismo, lo difícil, Maite, que es hablar con otro colega, te diría que es el mayor reto que tenemos en este momento en el sector. ¿En qué sentido? Sabes que las clínicas han ido evolucionando hacia modelos de especialidades. Ya no tenemos yo me acuerdo cuando era niño, mi dentista era un estomatólogo que hacía prácticamente todo. O sea, hacía la conservadora, la prótesis removible, colocaba la ortodoncia, te ponía un implante, pero hoy en un equipo, ¿cuántos especialistas sois en tu clínica, Maite? Pues creo que somos 5. Bueno, sí. Claro, al final este equipo alguien tiene que coordinarlo. No pueden ser 5 clínicas dentro de una, que es lo que pasa en el 99% de las clínicas a día de hoy. Y es cada doctor tiene sus protocolos, su manera de proceder, su manera de comunicar, no están alineados. Y la mayor dificultad que estamos teniendo en este momento, Maite, es esta. Y es que cuando hablamos con el dueño de clínica, oye, pero te has sentado con tu doctor a decirle que esto... Ya, pero ¿cómo le voy a decir? Si es doctor igual que yo. Ya, pero no estamos al mismo nivel. O sea, es decir, tú eres doctor, pero además eres director médico. Claro. Es que es el director médico de tu clínica. Es que ahí en la fachada pone Clínica Maite Montesinos. Totalmente.
No pone clínica dental la República Independiente de la casa de cada especialista. No, para nada. Entonces, esto que es súper importante, esta barrera. ¿Esto lo tuviste claro al principio? ¿Te costó más? O sea, te digo porque me parece un temazo, ¿no? Hablar de esto. Yo tenía claro que cómo se iba a tratar a los pacientes, cómo se iba a tratar al personal y cómo todo tenía que estar así, ¿no? Bien. Y, a ver, con el tiempo, con los años, pues sí que te das cuenta de... Yo no le voy a decir al cirujano cómo va a hacer una cirugía. No, es su especialidad. Igual que él no se va a meter conmigo cuando hago una rehabilitación estética o cuando hago un tratamiento de ortodoncia. Ahora hay una conexión y hay una comunicación de yo voy a hacer primero esto, todavía no me hagas la extracción, al menos no sé cuánto. Eso sí es un criterio de equipo. Pero a la hora de cómo manejar para hacer cohesión con los equipos, yo me los he llevado. Con la coach que tengo contratada, cada X meses hacemos una reunión grupal, yo cierro la clínica y ahí han venido mis doctores. Para mí es importante que mis colaboradores vengan, porque ellos es una forma de ver la parte humana y que ese respeto que le Sí, porque tiene... ese día no hay doctores higienistas, No, somos un equipo. Somos un equipo. Somos personas, Entonces somos un ellos equipo. ven que yo defiendo eso a muerte, esto es un equipo. Que yo al principio estaba sola y remaba yo todo, pero yo he tenido que incorporar gente y he tenido que delegar cosas. Entonces, o lo haces formando un equipo, que gracias a día de hoy lo tengo, pero me ha costado mucho. Y me ha costado mucho y muchos nervios, mucho cómo se lo digo, me tengo que reunir como sea, porque hay que medir las palabras también. Porque por mucho que tú tengas claro qué es lo que quieres, pues sin ofender, ¿sabes? Voy a defender mis derechos sin ofenderte, pero es lo que hay, el artículo 33, ¿sabes? Y la verdad que he tenido suerte con el personal de los doctores que tengo ahora, porque es que están todos alineados ahí. ¿Y se te ha ido alguno? ¿Se me ha ido alguno? Sí, pero porque por otros proyectos que han tenido. Fíjate, ¿vale? te hago esta pregunta, Maite, porque muchas Porque veces cuando, en modelos donde está tan clara la cultura, ¿vale? Sí. Que lo que tú nos estás planteando al final es un tema de cultura. Totalmente. Cultura con el paciente, cultura de equipo, cultura de cómo proceder, de cómo actuamos y en base a lo que tiene que girar todo. O sea, es decir, todo lo que hagamos tiene que girar en base a lo que tú estás diciendo a el paciente, que se sienta a gusto, el equipo. En empresas, clínicas donde la cultura está tan clara, ¿qué suele suceder? Que cuando entra alguien y no se adapta a la cultura, el sistema lo rechaza. O sea, este es como que sale pitando y dice, esto es una secta, que se vayan todos a la mierda, que esto es menuda tribu, ¿no? Yeah. Pero son los sistemas que funcionan. Cuando logras dentro de un equipo esto, o sea, cuando ya todo el equipo está alineado, todos van en la misma dirección, está clara la cultura, la filosofía, se mira por el clima laboral, esto está tan claro y tenemos un equipo tan maduro que lo tiene claro, porque yo creo que cuando hablamos de, oye, ya tengo un equipo, ¿a partir de qué momento podemos decir tengo un equipo, ¿no? O sea, yo esta pregunta me la he hecho muchas veces, porque un equipo en fase temprana, ¿vale? Todo es maravilloso, todo es bonito. Sí. ¿Cuándo podemos decir que tenemos un equipo? Cuando el equipo empieza a madurar, ¿no? Claro. O sea, es decir, llevo ya con mi equipo 4, 5, 6, 8 años. La gente sigue teniendo la ilusión, la motivación del primer día. ¿Cuánto trabajo hay detrás de eso? Por supuesto, ¿no? Pero ese es el momento del equipo maduro. Entonces, oye, cuando el equipo está maduro y entra alguien que no está en sintonía, fíjate, suelen pasar dos cosas. O el equipo los pulsa directamente y ese que dice, oye, mira, ya se toma la libertad, sin tener que ser ni el director ni el coordinador. Es decir, oye, Eso mira, es una pasada. Permíteme que te diga, pero esto está totalmente en contra de cómo trabajamos aquí. Y a lo mejor es la recepcionista que le Sí, coge sí, un sí. doctor y se lo dice, pero porque está clara la cultura. Y cuando la cultura está clara, Qué bueno. entonces o el sistema los expulsa porque entra y dice, madre mía, esto es una secta, ¿no? Ya. Aquí van todos abducidos. O el propio equipo es el que dice, oye, no, mía bonita, no te lo Así voy a no. permitir. O, oye, todos podemos tener un mal día, te metes, te das cabezazos contra la pared, pero está perjudicando el trabajo de todo el equipo, ¿no? Cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas es... Mira, yo ahí me he dado cuenta de que de hace un par de años para acá tengo un equipo sólido que a día de hoy todavía se van de reuniones con la coach y me dicen, pero ¿para qué vamos, Maite? Si estamos súper bien, tal. Digo, por eso, porque quiero más, quiero que estés mega ultra súper bien, Prevención. ¿sabes? Ya está, o sea, hay que No trabajar la quiero que prevención. nos acomodemos en el feeling que hay, en esa conexión de poder hablarnos y decirnos las cosas sabiendo que no hay nada detrás, ni es nada personal, es solo laboral. Y eso no se puede perder, que eso es súper potente. Y otra cosa que me hizo clic de decir, ostras, están donde quieren estar, ¿sabes lo que fue?
En la comida de empresa de Navidad, yo hago una en verano y otra en Navidad, ¿no? Pues en esta última, de Navidad, tengo una higienista que nunca llora. No sé, es su forma de gestionarse, ¿no? Si llora, llora para adentro, como ella dice, ¿no? y me hizo ver que estaba donde quería estar y el resto de equipo la apoyó porque me dijo que quería bordado su nombre en el uniforme. Hasta ahora no lo quería. No es que no lo quisiera, es que me lo demandaban y yo no lo ponía. Yo le decía, no, vas a ir con una chapa. Porque ya se me ha ido mucha Porque gente. ya se me ha ido mucha gente. Tengo demasiados uniformes bordados ya. Yo no. Y escucha, no llora. Pues ese día lloró porque le dije que sepas que vas a tener el uniforme bordado. Porque me demostró, dice, Maite, es que me dolió mucho, que yo quiero estar aquí y yo me veo aquí en mi futuro. Estoy donde quiero estar, estoy súper a gusto. Y que yo te pidiera que me bordaras el uniforme con mi nombre y me dijeras que no. Dice, me dolió mucho, Fíjate, Maite, qué curioso lo que puede llegar a motivar a una persona y cómo muchas veces en pequeños detalles. En pequeños detalles. Mira, a mí me pasa mucho ahora cuando llega esta época, como tú dices, muchas clínicas hacen la comida de verano y la comida de Navidad, ¿no? Y el doctor me dice, hombre, claro, pero es que les damos comida de empresa. O sea, hacemos comida de Navidad, hacemos una cestita. Hombre, ¿qué más motivación quieren? Pues es que es el día a día. Es mucho más sencillo. Si es que muchos equipos, si cogiéramos aquí a equipos de clínica, te diría, mira, menos comida de Navidad, buena, menos comida de Navidad, menos comidita de verano y simplemente respeto, empatía, confianza. Sí, que sí. Fíjate, algo que en el mundo de los recursos humanos, Maite, hablamos hay como diferentes perfiles, ¿no? O sea, los categorizamos sin ánimo de etiquetar, pero hay como una clasificación, ¿no? Y hay uno que es muy complicado de gestionar, que es aquellos que tienen alto conocimiento, ¿vale? Baja actitud. Eso suele ser lo que denominamos un perfil quemado, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Una persona que lleva 20 años en su puesto de trabajo, lo hace perfecto, pero está desmotivado. Sí, no tiene chispa. ¿Cuál suele ser el patrón de este tipo de perfiles? A nosotros es algo que nos ha inquietado muchísimo desde investigar, ¿no? ¿Cómo llega una persona? Te sorprendería, cuando nos sentamos a hablar con esa persona, porque al final actuamos también de mediadores y dices, oye, pero ¿cómo ha llegado hasta aquí, no? Me encantaría saber, porque entiendo que eres una persona que le ha dado todo por la empresa. Yeah. Y te dicen, justamente ese fue mi error. Darlo todo. Darlo todo fue mi error. Y me he dado cuenta que llega gente y gana más, da menos. Al final yo me termino cargando con el trabajo de otros porque no lo hacen. Y fíjate lo que me pasó, Álvaro, que una vez pedí salir 1 hora antes por la actuación de mi hijo del colegio o porque mi madre se puso enferma y me dijeron que no. Buah. Y ese tipo de cosas, o sea, Son los un detalle que no nos damos cuenta y que además debemos de humanizar, ¿eh? O sea, es decir, es que te puede pasar a ti, Maite, en tu equipo y a mí, porque no te das cuenta, porque en ese momento te pillan por el pasillo. Ese día has tenido a 2 de baja y te viene la tercera y te dice, Maite, mira, es que necesito irme hoy 1 hora antes, y tú le dices, imposible, Pepita, y no eres consciente del impacto que eso puede tener. Oye, normalicemos esto porque puede pasar, pero aquí el problema está en la comunicación. O sea, es decir, para mí el problema, y un poco hilando con lo que tú nos decías, de los pequeños detalles, que es un bordado, que el pequeño detalle que muchas veces cuando Carlos o yo o el equipo le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Si te dijera, Maite, la de veces que nos han dicho. O sea, a mí se me ha emocionado gente por preguntarle, oye, ¿cómo estás? Qué fuerte. Y emocionarse y decir, ¿pero por qué te emocionas? Porque no me ha preguntado nadie cómo estoy. Uf, qué buena soy. Perdón. Es que no concibo no preocuparme por mi equipo. Algo tan sencillo, o sea... Por saber cómo están emocionalmente. A ver. Y en esta labor de investigar mucho sobre la ciencia, sobre las personas, ¿no? Esto es una reflexión de abuelo Cebolleta. Yo te diría que para mí quizás es una reflexión y seguramente no aparecerá como la más importante en libros del liderazgo y de gestión de equipos. El otro día me dio por buscar libros de liderazgo y Google me ofrecía 29.000 referencias. O sea, cuando se habla tanto de un tema es por algo, ¿no? Por algo, o sea, claro. hay tomate. Yo te diría, para mí, desde mi reflexión, probablemente el elemento más motivador para una persona en su trabajo es la confianza. Totalmente. O sea, el que sientan. Antes, por ejemplo, cuando decías, yo no puedo estar en todo, ¿no? Pues tengo un equipo, entonces cuando le dices a tu equipo, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues es que esa persona sabe, o sea, la recepcionista sabe más que tú de agendas, por Totalmente. ejemplo. Sabe más que tu recepcionista sabe, probablemente porque la seleccionaste porque tenía experiencia, o por la experiencia que ha adquirido contigo. Total.
Pero ¿cuántos doctores luego es, no, quítame esto, ponme esto? Ostras, tienes una persona todo el día trabajando en esto para luego tú decirle lo que tiene que hacer. Eso genera desconfianza. O sea, lo que estamos transmitiendo a esa persona, ¿cuál sería a la inversa? Oye, Maite, ¿cómo hacemos esto? Dime tú cómo vamos a hacer. Si tú eres la persona que está en recepción, ¿cómo te voy a decir yo a ti? Dime si quieres y yo te propongo alternativas. Pero la confianza, o sea, que la persona, o sea, para mí es el elemento más empoderador Totalmente. que hay a nivel de gestión de equipos. Y eso, al final, que sienta la otra persona que no te puede fallar. Totalmente. Generamos un sentido de responsabilidad. La gente se implica. Como muchas veces me dice la doctora, es que no está implicada. A ver, que la implicación no es algo que traéis de casa. O sea, y aun trayéndola la pueden perder. ¿Por qué? Por detalles. Totalmente. ¿No? Entonces, esta es mi reflexión. No, pero es que mientras estás hablando, obviamente estoy pensando en mi personal, ¿no? Y estoy pensando en mi coordinadora, ¿vale? Que le he tenido que es la directora de la clínica, que le he tenido que delegar muchas cosas y es confianza pura. O sea, pura. Yo, que yo no me entero de muchas cosas. Y le tienes que decir, vete a tu casa, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos días te toca decirle? Está 24/7, Patri, vete ya, 365 por días. favor, corta. Porque es la confianza. Es un tema... Maite, tranquila, Maite, que no pasa nada, Maite, que no sé qué. Y te seguirás formando en liderazgo de equipos, en la parte empresarial, pero esto tan básico como confiar en tu equipo. ¿Y qué pasa? Que se lidera desde la desconfianza. Y cuando tú lideras desde... Bueno, liderar, no sé si llamarle liderar, pero cuando gestionas equipos desde la desconfianza, eso el equipo lo percibe. Eso el equipo lo percibe, ¿no? O la inseguridad, bueno, por no hablarte... Además es que esta semana me ha pasado en 2 clínicas, ¿vale? Mes complicado, ¿vale? O sea, el mes de mayo un poco complicado, ha sido un mes un poco atípico, ¿no? Y doctores que no sé por qué se piensan que esto motiva a alguien. Oye, pues el mes pasado ha sido muy malo, como sigamos así, aquí sobra gente. Ay, my God. Y yo le decía a uno, pero vamos a ver. ¿Qué quieres conseguir diciendo ¿Me quieres eso? explicar cuál es el propósito? No, porque la gente se mueva porque los veo relajados. Que no está moviendo a la gente, que el miedo paraliza, que lo que estamos haciendo es... O sea, que esa persona que a lo mejor se ha metido en una hipoteca hace 4 meses, o su marido está, que el trabajo le genera... No está muy bien el trabajo, lo que está pensando es, ostras, que aquí lo mismo cerran, o que aquí las cosas no están bien. Y en un sector donde hay más clínicas que higienistas casi... Pues hombre, a lo mejor lo que haces es que esa persona empiece a movilizarse. Pero oye, esto es la implicación, ¿no? Para ti, yo te compartía, ¿no? ¿Cuál es para mí el elemento más empoderador? Y no vale decir lo mismo que tú, Álvaro. ¡Ay, venga! ¿Cuál sería para ti ese otro aspecto tan importante para que tu equipo esté alineado, esté motivado, esté comprometido? Hombre, que se sientan importantes, que son, aparte de premiarles verbalmente, decir, pero qué bien lo has hecho. ¡Ole! ¿Sabes? Es que eres una máquina, es que eso es fundamental, que ellos se sientan importantes. Tú le has delegado una cosa y la estás haciendo, jolín, reconóceselo, díselo, o deja que haga cosas. No sé, que vuelen un poco, ¿no? Que tengan potestad a la hora de la toma de decisiones o de ejecutar algo, o de que te planteen. Yo siempre, ya saben en las reuniones que yo no busco la perfección, busco la excelencia, ya lo sabéis, yo no busco la perfección. Lo tienen ya ahí, metralleta. Pero cuando hacen eso... Esto es importante, esto que acabas de decir, metralleta. Sí. O sea, este mensaje de los que hay que estar siempre ahí, repetir y repetir y repetir para que cale ese punto de Maite, venga, que ya me lo has dicho 20 veces, que lo sabemos. Incluso antes de que lo digas ya, vale, excelencia, no perfección. Totalmente. Pero eso va haciendo mella. Totalmente. Eso va haciendo mella. Y eso hace que mañana entre otra persona al equipo y de repente escuchas que le dice una compañera, o sea, a una nueva, es que aquí no buscamos la perfección, buscamos la excelencia, ¿no? Y dices, bien, esto está haciendo mella. Eso está haciendo mella. Y entonces, pues algo importante que yo creo para el equipo, tanto colaboradores externos como hasta la de la limpieza o hasta el protésico, todos, el mensajero, la forma de que se sienta que es parte del equipo y que tiene un propósito aquí en la clínica, que es mi proyecto, sí, pero es tu propósito de vida, estar conmigo, mi proyecto, ¿no? Si no, aquí no estés. Pues uno tiene que luchar por su propósito, eres feliz, te levantas por la mañana pensando, tengo que ir a trabajar, o voy para allá, voy a ver a las chicas, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver,
Pues, jolín, y Maite, que, ¿sabes lo que he visto? Mira lo que he visteado, mira no sé qué. Oye, ¿y si hacemos esto? Claro, Ese eso no es la sé cuánto. implicación, ¿no? Pero ¿Sabes claro, dónde he pensado que podemos comprar esto? pero ¿Sabes claro, si qué? la primera que te Vamos proponen a poner- una idea les Le cortas, y pues más en claro. público, que esto suele pasar. Esto, el otro día nos pasó también en una reunión, no sé quién propuso, sí, ya sé quién es, y propuso, y el doctor no se le ocurre otra cosa, y una reunión con 10 personas decir, mira, eso me parece una estupidez. Ay, qué lástima. Pero por favor, ¿pero tú piensas que luego esa persona algún día te va a volver a proponer una idea? Por No, supuesto que no. no, y luego decimos, es que no proponéis ideas. Ya, Pues si ya. cada vez que te propongo una idea o cuando propuse una vez, ese tipo de cosas es lo que te comentaba de los perfiles quemados, ¿no? Totalmente. Y me encanta cuando nos cuentas porque tampoco lo idealizas, ¿no? O sea, es decir, tienes claro tu esencia, tu proyecto, pero me encanta esta parte tuya, ¿no? Donde nos cuentas que he caído, que he caído. Esta es la Hombre. mierda que no nos cuentan y que parece que todo el mundo habla del éxito en este sector y que a mí me va Ah. fenomenal y yo tengo mucho tiempo y, uy, pues mi equipo esto no pasa. Uy, pues yo tengo 20 años en el mismo equipo. Y, Sí, sí. y claro, lo habría que hablar con sus equipos, ¿no? Pero A ver cómo está. Es complicado, ¿cuál es ¿eh? la mayor dificultad que tú has tenido para sentirte una gran líder? Qué buena. Un segundo. Mayor dificultad para sentirme una gran líder. O para sentir que empiezas a liderar a tu equipo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que te has A encontrado ver, para...? hasta que he encontrado el equipo. A ver, creo que sí, ha sido conmigo misma, ¿eh? Ha sido mi ego o mi perspectiva o mi mente de que no admitía ideas, ¿sabes? Creo que he sido yo. A ver, yo tenía claro que yo tenía que dar ejemplo. Y dar ejemplo es no pringar, porque lo haces con gusto, pero digamos pringar, de entro la primera, me voy la última, que me escuchen cómo hablo con el paciente, cómo doy la cara, cómo si hay un problema lo resuelvo rápido, actúa rápido, piensa rápido, solución, no me centro en el problema, todo el rato en la solución, dame una solución, no me la das, yo la busco. Y la mayor dificultad para ser líder es que he sido conmigo misma. ¿En qué sentido? Ay, pues ya, voy a hilar. Porque como he tenido que luchar con mi ego, y yo venía con una mentalidad de que quiero ser compañera, he tenido que cambiar esa mentalidad y tragármelo y asumir que si quiero ser una buena líder, aparte de dar ejemplo, tengo que comportarme como tal, motivándome, no desviarme y salirme de esa línea, porque entonces pasamos de líder a compañera, amistad, a que ya me tiembla la mano cuando te tengo que decir no, o lo que sea. Entonces mi mayor dificultad para ser líder ha sido cambiar mi chip, aceptar que me estaba equivocando. Wow. Yo creo que ha sido eso. No me esperaba la pregunta, la verdad. Ha sido una toma de conciencia ahora mismo. Fíjate que yo no sé si es un tema de ego o de falta de humildad muchas veces, que no tenemos la humildad suficiente, ¿no? Para decir... Si es que yo no lo sé todo, aprendo por el camino. Me estoy equivocando, ¿no? Esa humildad de decir, oye, pues no lo sé todo. Y fíjate que te voy a compartir una reflexión, porque además me encanta cuando hablas de ser el liderazgo, de ser la primera, de llegar a primera, de irte a la última, de hacerlo tú todo, o sea, de dar todo ese primer paso. Y creo que esto, que sin lugar a dudas, este tipo de liderazgo que se denomina liderazgo movilizador, ¿vale? Funciona, pero puede llegar a ser un freno en muchas empresas, o en este caso clínicas, cuando empezamos a escalar y empezamos a crecer y empezamos a formar una familia. Y que creció muy rápido, ¿eh? Claro, y tú creces, y tu clínica crece, pero tu familia, la otra familia, la que tenemos en casa, también va creciendo. Entonces tú empiezas a tener otras necesidades y tenemos que empezar a poner la balanza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces entramos en ese conflicto que tú no lo planteabas con la manera de dirigir, pero el otro conflicto es, ostras, que ahora necesito ejercer un tipo de liderazgo diferente, porque no puedo estar siempre moviendo a todo el equipo y pasar de un liderazgo movilizador a un liderazgo quizás más timonel, ¿vale? O visionario. Y esto, que creo que te podría decir, Maite, te conozco de muchos años y te admiro, te respeto muchísimo y aprovecho para felicitarte por tu proyecto. Gracias. Porque ha sido increíble y como siempre lo tuviste tan claro. Incluso te diría que yo en algún momento te dije... no dudas nunca, vale. Nunca dudé de ti.
Nunca dudé de ti. Eso lo tenía clarísimo, pero sí que te dije, Maite, piénsatelo muy bien, que como ortodoncista vives muy tranquila. Es que yo vivía muy bien. Es que yo te tengo que decir que a día de hoy sigo diciendo, pero ¿por qué narices un ortodoncista se monta una clínica con lo tranquilos que viven? Que Escúchame, yo vivía muy bien, como te decía, yo iba a la clínica, prestaba mis servicios y yo me iba. Solo me preocupaba de mi paciente, ¿vale? Del paciente que había atendido, de lo que iba a hacerle en la siguiente consulta, etcétera. Y yo me iba a mi casa, me iba de vacaciones, era dueña de mi tiempo, de mi mente, no me pesaban los hombros, no tenía tanta responsabilidad. Y cuando montas una empresa, decides ser empresaria, uf, que vives bien, sí, si te organizas bien, te gestionas tu tiempo, porque sí, la odontología puede mover dinero, hablemos de dinero, sí, puede mover dinero, pero no es tu dinero. Entonces la gente dice, no, odontóloga, madre mía. Ya, no, perdona. Soy empresaria. Pasa mucho dinero por mis manos. Sí, pero no es mío. Pasa mucho dinero por mis manos, pero según lo cojo, lo... Y conforme abrí, que fuimos creciendo muy rápido, ostras, los gastos suben. ¿Cuántos gabinetes tienes actualmente, Maite? 6. 6. Empecé con 4. Y Sí, tengo que ya. 6. Y hay proyectos. Y hay proyectos, algo, No lo gastemos. algo sé. No lo hacemos. Bueno, yo creo que te has pasado el primer juego, te lo has pasado, ¿vale? Y por eso te decía, el tema del liderazgo movilizador te ha permitido llegar hasta aquí, ¿vale? Y yo creo que es importante, y esto yo lo hablo mucho con nuestro equipo, ¿vale? Qué importante es saber cambiarnos la gorra en cada situación, y lo que te ha permitido llegar hasta aquí es... quizá no sea lo que te va a permitir seguir escalando. Y escalar no es escalar única y exclusivamente de forma profesional, sino encontrar ese equilibrio que yo creo, no sé si soy el único, que empezamos a cuestionarnos cosas, ¿no? Cuando llegas a cierta edad empiezas a decir, vale, esto es lo que quería, estoy donde quiero estar, he disfrutado, es lo que quiero a partir de ahora, te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Que te llevan sobre todo a encontrar un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Y ahí puede haber un reto, ¿no? En saber cambiar una gorra en cuanto a este modelo de liderazgo, que bueno, pues obviamente cuando ya tienes un equipo maduro, consolidado, estos ya lideran a otros. Correcto. Pero como tú has dicho antes, Maite, que mañana de repente en tu equipo, una que se va a vivir a Sebastopol, la otra que se echa un avión en Galicia, la otra que le ha apetecido siempre vivir en Ibiza. Y estudiar otra cosa. Y se te desmonta el equipo y, oye, ¿seríamos capaces de volver a ejercer el mismo liderazgo que ejerciste para llegar a donde estás? ¿O vamos a tener que cambiarnos la gorra? Tocar madera, que Bueno, no me vamos a pase. Entonces, ahí es importante muchas veces el trabajo es interior nuestro. Totalmente. Es un trabajo interior nuestro, no es del equipo. Somos nosotros. Es que es fundamental trabajarte a ti mismo, que tú... Es que tú no puedes controlar eso. Tú la vida de los demás no la puedes controlar, tú controlas la tuya. Y entonces que las decisiones que tomen los demás te afectan a ti. Porque que una higienista quiera estudiar y hacer odontología, por más que yo la quiera tener conmigo, pues es que tiene que crecer. Estoy como una madre, yo te empujo, sigue estudiando, que eres joven, ¿sabes? Pero no deja de ser que dices, madre mía, la que se me viene encima. Madre mía, ahora otra vez mete a otra persona. Pero porque tienes el patrón de cómo fue. Pero quizá, claro, cuando te hablo de pasarse el juego, vale, es que ahora tengo unos conocimientos, una trayectoria, unas vivencias que me permiten quizá con menos esfuerzo conseguir lo mismo, incluso mejor, porque ahora he cometido errores. Totalmente. Que he aprendido de ellos. Obviamente. Maite, podríamos estar aquí 3 semanas, yo lo sabía que podríamos estar hablando. Ay, mira, yo te quería hacer alguna preguntita más antes de acabar con este capítulo, y es, si tú hoy tuvieras aquí a Maite Montesinos, a la Maite de hace 8 añitos, Vale. que con ese sueño de montar su clínica, ¿qué le dirías? Que si la tuvieras aquí delante, ¿qué consejo le darías? Como si fueras la madre de esa Maite. Pues ole. A ver, es que... Pues... Escúchame, me estás haciendo una pregunta, pero esa pregunta me la he hecho yo varias veces porque te remontas a cosas que has vivido en el pasado y a día de hoy, cuando me hablo a mí misma, me digo, acepta que la Maite Montesinos de ese momento, hace 2 años, hace 8 años, lo quiso hacer así. Acéptalo, porque estás aquí por eso. Porque si no la dejas hacer que se cometa ese error o que se lance a la piscina, no estás aquí. ¿Vale? No estás aquí. Pero si le tuvieras que dar un consejo, decir, venga, vale, te he dejado, ¿vale? Pero si tú tuviera que dejar una cartita para el día que yo me muera, no está, ¿qué le pondría en esa carta? Decir, mira, te dejé que tropezaras. Era importante que tú tropezaras, pero si hoy te tuviera que dar un consejo, te diría... Hazlo antes. No te lo pienses. ¿El qué? La decisión que antes de llegar al punto de
cuestionarte si esto merece la pena o no. Sabes lo que tienes que hacer, hazlo antes. O sea, toma esa decisión, déjate la parte emocional y hazlo por la parte racional. Hazlo. Hazlo. No tengas miedo, hazlo. No pasa nada. Hazlo. Porque sí que es cierto que el haber tocado fondo hace 3 años, a día de hoy, como que todavía me busco el perdón de haber tocado el fondo, ¿sabes? Porque es como, ¿cómo es posible que hubieras pensado bajarte del barco? Con lo que te ilusiona y es tu proyecto, y por muy bien que fuera la clínica en ese momento, yo no era suficientemente feliz. Me cuestionaba eso. También coincidió que cuando monté la clínica me quedé embarazada, ¿sabes? Por primera vez. Toma. Era como, Toma reto. 2 bebés de golpe, ¿sabes? Y bien. Mi proyecto de ser madre no era no poder estar con mis hijos al principio, pero bueno. Y entonces me ha costado mucho perdonarme el tener que estar al 50% emocionalmente en ambas partes, ¿eh? Y entonces a la Maite de entonces le diría que no pasa nada, que toma la decisión sin miedo y hazlo, y no te juzgues tanto, y que sigas siendo tan impulsiva como soy, que no me cuestione tanto. Que no vale pasa que lo nada. soy, que no pasa nada. Acéptate, permítetelo. Sí, porque yo siempre me Que es tu he valor. criticado a mí misma mi forma de ser, Tu determinación, ¿no? sí, de decir las cosas como las pienso, de no sé cuánto, esa impulsividad que tengo, y cuando estoy en el meollo de la cuestión es como, ¡ah! No pasa nada. Y siempre remo, ¿no? Pero es como, acéptate, que sí, que no pasa nada. Es que ahora veo las cosas de otra manera. Ese consejo se lo daríamos a nuestra Maite Montesinos de hace 8 años. Y para nuestros oyentes, que seguramente habrá alguno que esté pensando en montar una clínica, sea ortodoncista Ay, no me hagas o no, decirlo. sea ortodoncista o no, ¿vale? No. Que yo a lo mejor o sea, fue un poco atrevido, ¿no? Por lo que dices tú, ¿no? Decir lo que uno piensa, ¿no? Decirte, ostras, Maite, de verdad que siendo ortodoncista hace falta que te montes una clínica. Pero esa persona que está montando una clínica, nos has dado muchos tips, ¿no? Por ejemplo, antes decía, no, me formé mucho en odontología, me formé más, tal, pero no me imaginaba que iba a tener. ¿Qué consejo o qué 3 consejos le darías a esa persona que esté pensando en montar una clínica? Dinos 3 consejos que le diría, mira, ten en cuenta esto, esto y esto. Pues mira, hace unos años una muy buena amiga auxiliar montó una clínica, y lo único que le dije es, aparte de preguntarle, ¿estás segura? No es lo mismo ser asalariada que ser empresaria, ¿vale? No es lo mismo preocuparte por ti sola que montar una familia. Y el consejo que le di, que le aconsejo a cualquiera que quiera ser empresario, es sé fiel a tu ilusión, no la pierdas, porque se te va por el camino, ¿eh? No pierdas la ilusión. Y te van a hacer dudar. Y va a haber Sí. momentos que vas a dudar. Sí, sí, te vas a cuestionar mucho y te van a hacer dudar. O sea, a mí me han hecho dudar y de decirme, Maite, es que lo que tú quieres no puede ser. ¡Ostras! Mi ego ahí, ¿sabes? Y decir que no. Ahora lo vas A ver, como sí. Y por 3 te lo voy a demostrar. Segundo consejo Entonces, que le mi darías. consejo es que no pierdas la ilusión. Que si decides ser empresario, no te estanques porque te comen, ¿vale? Y si decides ser empresario, mi tercero es que no olvides que hay personas, que son personas, todos, pacientes, trabajadores, la parte humana. Y ese va a ser un gran éxito. Porque odontólogo ya eres, ortodoncista ya eres, cirujano ya eres. Y tú, pues eres buen profesional, sí o sí. Uno no trabaja para hacer las cosas mal. Pero que no olvides que son personas. Trabaja con las personas, escucha a tu personal, a los pacientes, escúchate a ti. Fíjate, yo voy a añadir un 4 consejo No para nuestros olvides. oyentes y nace de lo que tú has dicho. Y has dicho ser empresario, ¿eh? Es muy interesante porque es que la mayoría de dentistas que tienen clínica nos dicen, no, yo no soy empresario, yo soy dentista. No, permíteme. En el momento que decides montar una clínica, eso quédate. Entender y aceptar que además de ser dentista vas a ser empresario, porque en el momento que tú lo aceptas o lo asumes, entiendes que te vas a tener que tomar decisiones acorde a ser empresario. Pero es que muchos dentistas que montan una clínica siguen diciendo, no, yo no soy empresario, yo soy dentista. No, bueno, tú eres dentista, empresario, dentista, en el orden que lo quieras decir. Ya, no. Pues sí, esos 3 consejos. Maite. No pierdas la ilusión, no pierdas la parte humana, pues todo, yo qué sé, lo que hemos hablado es que
qué lujazo, de verdad, que hayas... Ay, gracias, La Álvaro. doctora Maite Montesino, la primera vez que te digo doctora, porque para Sí, mí hay sí. una parte muy humana en ti, que siempre me cautivó, me conectó, y eso es lo que logras a tu alrededor. Ese creo que es tu mayor secreto visto desde fuera, Maite, tu humanidad. Gracias. Y lo que generas en las personas que estamos a tu alrededor, ¿no? Ese aura, ese brillo en los ojos, que yo el día que te conocí dije, pero esta chica, ¿por qué le brillan tanto los ojos? ¿Que se pondrá algo? Sí, pues nada. Millones de gracias. Ay, gracias a ti, que no me Millones lo de gracias, esperaba. de verdad, por este ratito, y millones de gracias por el valor y la generosidad con la que has compartido con nosotros, que no es A fácil ti, que me has hecho venir aquí reflexionar. y contar esta historia, ¿no? Que bueno, pues al final en Cliniqueando lo que queremos es ayudar. Este es el propósito Me de encanta. Cliniqueando, poder ayudar a otros profesionales que viven en la misma situación y que puedan conectar con las historias que contamos en Cliniqueando. Ay, gracias, Álvaro. Maite, De verdad. mil Gracias. gracias. Gracias.